Muy bien, hemos establecido que la respuesta en magnitud del sistema de reverberación de primer orden se corresponde con esta expresión y la respuesta en fase se corresponde a esta expresión. Entonces, en esta gráfica de la izquierda se muestra la respuesta en magnitud en función de la frecuencia omega. Es decir, este eje horizontal es el eje de frecuencias omega. Y donde se muestran valores que van desde menos pi hasta pi. Y el eje vertical me representa la magnitud. En cuanto a la fase, en el eje horizontal nuevamente tenemos la frecuencia omega que va desde menos pi a pi, y en el eje vertical tenemos la fase o el ángulo, en este caso medido en radianes. Bien, ahora consideremos el siguiente problema. Digamos que a la entrada del sistema de reverberación de primer orden tenemos la siguiente entrada, que es la suma de tres senoidales puras, y queremos determinar la salida. De la diapositiva anterior ya conocemos que la respuesta en magnitud y la respuesta en fase son las que estoy mostrando aquí gráficamente. Con este conocimiento, ¿cómo podemos nosotros establecer la salida a esta señal de entrada? Pues simple, como el sistema de reverberación de primer orden es LI, entonces es lineal. Esto a su vez implica que si la entrada del sistema yo tengo la suma de varias señales, en este caso tres senoidales puras, entonces a la salida yo tengo la suma de las salidas respectivas. Por suerte, nosotros sabemos que la salida a una senoidal es la misma senoidal con un cambio de magnitud y fase. Entonces lo que tenemos que hacer es determinar la magnitud y la fase de la respuesta en frecuencia para cada una de estas frecuencias. Comencemos entonces con la componente de 0.1 πn. Cuando nosotros evaluamos la respuesta en frecuencia en la frecuencia 0.1 pi, perdón, es decir, esta frecuencia aquí se equivale a omega igual 0.1 pi. Entonces la respuesta en magnitud tiene un valor de 0.8 y la respuesta en fase de menos 0.3. Eso quiere decir que la salida a esta senoidal pura va a ser una senoidal de la misma frecuencia, pero con un cambio en magnitud de 1.8 y un cambio en fase de menos 0.3. Si aplicamos el mismo procedimiento para la senoidal de frecuencia 0.5 pi, pues simplemente evaluamos la respuesta en frecuencia en 0.5 pi, tenemos una magnitud de 0.9, una fase de 0.5, entonces la salida a esta senoidal pura será la misma senoidal, pero con una escala de 0.9 y una fase de menos 0.5. Hacemos lo propio con la frecuencia de 0.9 pi y obtenemos esta componente a la salida. De esta forma hemos construido nuestra señal de salida Y de n.